Muy bien, ya hemos aprendido a reformar, hemos aprendido a establecer el tipo de puntada según el tamaño, ¿no? Si es grande tatami, si es pequeño plumetis, también hemos aprendido colocar los ángulos en el lado más corto y también hemos conocido un poco más sobre qué cosa es un conector, cómo funcionan. Pero ahora vamos a aprender el quinto y último tema de este módulo 2, que es la noción de dibujo. ¿Qué significa esto? Significa entender cómo funciona un diseño de bordado, cómo está establecido, cuáles son los pasos y todo lo que conlleva a hacer un diseño de bordado desde su forma base. Muy bien, así que espero que estén muy atentos, espero que les guste y comencemos. Miren, para comenzar tengo esta imagen que es este hongo de aquí, ¿de acuerdo? Aquí nosotros podemos observar que tenemos tres colores. Esto es muy sencillo de ver, solamente hay que visualizar para hacer esto. Tenemos el color marrón, el color naranja y el color verde claro. Tenemos tres colores, es lo primero que podemos observar. Ahora, cuando nosotros trabajemos un diseño, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar aquí la herramienta relleno complejo. Un color específico, por ejemplo rojo. Y luego una puntada, tatami. ¿Les parece? Muy bien, cada vez que nosotros creemos un objeto se va a formar la siguiente figura. Vamos a presionar Enter para crearla y vamos a observar lo siguiente. Cada figura que ustedes van creando pasa a ser parte del fondo. Cuando yo dibuje, por ejemplo, otra figura de algún color diferente, esta va a estar encima. De esta manera, cuando yo quiera trabajar otra figura, esta va a estar encima de esa. Y así sucesivamente. No importa cuántas veces dibujen una figura o otra, esta siempre va a estar encima de las anteriores. Este es el primer principio. Se le conoce como posición de objeto. Yo creo que es bastante lógico. Cada vez que nosotros vamos creando una figura, esta pasa a estar encima de la anterior, pero por debajo de las que todavía no hemos creado. ¿De acuerdo? Esta posición de objetos es esencial para iniciar un diseño de bordado. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, el honguito, podemos rápidamente deducir de que no podemos trabajar el color verde primero. ¿Por qué no trabajaríamos el verde primero? Porque es claro que si yo dibujo primero el verde, cuando quiera dibujar el naranja, este va a estar encima de ese verde. Muy bien, estamos nos dando cuenta aquí de que no podemos iniciar por cualquier color que nos dé la gana. Primero hay que observar. ¿Observar qué cosa? ¿Cuáles son los objetos que van atrás y cuáles son los objetos que van adelante? Esta es una de las primeras partes esenciales de un diseño bordado. Vamos a ver un ejemplo rápido. Aquí tenemos un diseño ya hecho, ¿no? Que es uno de los diseños que viene con el programa Wacom. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero aquí que observen es cuántos colores tenemos. Rápidamente podríamos decir que tenemos 4. Tenemos el rojo, el beige, el blanco y el color negro. Pero, ¿existe un orden para este bordado? Claro que sí. No podemos empezar, por ejemplo, si yo fuese a trabajar este diseño por el color que a mí me dé la gana. ¿Qué color deberíamos trabajar primero aquí, por ejemplo? El color rojo, ¿verdad? Podemos observar rápidamente de que el rojo, que es todo el cuerpo de este bichito, va primero. ¿Por qué? Porque la cabeza está encima de ese cuerpo. Si usamos esa lógica, podríamos deducir que el color rojo es el primer color que debemos bordar. El segundo color vendría a ser el color de la piel, ¿verdad? El tercer color serían los ojos, que es el color blanco, porque claramente notamos de que el color negro va encima, marcando todo este color blanco, y sería ese el cuarto color. Muy bien, si nosotros observamos la lista de color y objeto, o presionando Shift L, podemos observar de que rojo es primero, segundo es el color de la piel, tercero el blanco, y luego el color negro. Si todos han coincidido de la misma manera en el análisis de esta figura, pues vamos por buen camino. Seguimos. Ahora, nuevamente, ya que hemos visto un ejemplo rápido de un diseño ya bordado, la pregunta sería, ¿qué objetos o qué color en este caso va primero? Ya sabemos que son tres colores, ¿verdad? Verde, naranja y marrón. Pero ¿cuál de todos esos tres colores iría primero? Claro que sí, el naranja, ¿verdad? Luego observamos que podemos hacer el marrón, que claramente está encima del naranja, y finalmente el color verde. O también podríamos hacer el color verde y luego el color marrón también. Pero por orden, para mí todo el honguito va por debajo del pasto. Entonces, esa lógica que estamos usando, ¿no? Determina el orden en el que nosotros vamos a trabajar cada color. Muy bien, no se vayan a olvidar. Ahora, antes de continuar, aún nos falta otro concepto más. Lo primero que hemos aprendido, y lo voy a volver a repetir, es que si yo dibujo una figura, ¿verdad? Esta pasa a estar primera en la lista y por ende, cuando yo trabaje la siguiente figura, esta va a estar encima.
haciendo de que la primera figura que he creado pase a ser parte del fondo y la siguiente figura pase a estar encima de esta. A esto se le conoce como posición de objetos. Aprender a respetarlos es esencial porque si dibujamos por dibujar cualquier color, pues vamos a empezar a subir un hilo o un objeto encima de otro sin ningún sentido. Perfecto. Muy bien, dejando esto en claro, vamos a lo siguiente. Cuando nosotros aprendemos por primera vez a hacer un diseño de bordado, pues tenemos ejemplos absolutamente planos de casi todas las figuras. Por ejemplo, si yo les digo dibujen el pasto de aquí, pues lo primero que harían en base a lo que les he enseñado sería hacer esto, seleccionar verde, seleccionar un tipo de puntada, ¿no? La herramienta de relleno complejo y empezar a trazar la figura a través de las líneas. Yo sé que se ve poco, ¿no? Pero más o menos interpretamos por dónde van las líneas. Ahí está. Vamos a terminar la figura. Y cerramos con 1, 2 y 3, Enter. Muy bien. Esto es lo primero que harían en base a lo que yo les he enseñado, ¿verdad? Rodear la figura y llenarla de hilo. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué ocurre? Yo les enseñé de que también hay que establecer ángulos, ¿verdad? Que cada figura puede tener un ángulo distinto. Pero si nosotros intentamos darle ángulos distintos a una misma figura plana como esta de aquí, todo se va a complicar y ahora les voy a explicar por qué. Muy bien, vamos a empezar con la forma más básica de noción de dibujo, que es la letra T. Siempre me gusta dar este ejemplo para los que recién están aprendiendo. Imaginemos la letra T, la voy a dibujar aquí. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la letra T. Y si nosotros le damos a la puntada plumetis en la T, vamos a notar algo muy curioso. Sabemos que el ángulo más corto de la figura en la T vendría a ser la parte de abajo, ¿verdad? Si nosotros colocamos el ángulo en 0 aproximadamente, se va a ver muy bien abajo, pero no se va a poder ver bien arriba. Y si ustedes le colocan el ángulo 90 para que se vea bien arriba, no se va a ver bien en la parte más larga, ¿verdad? Porque un mismo ángulo en una figura que requiere 2 no es posible. Entonces, ¿qué habíamos aprendido? Que podemos darle a ángulos de puntada, ¿verdad? Esto me permitía darle un ángulo distinto a la parte de abajo y un ángulo distinto a la parte de arriba. Entonces, de esta manera, yo podía establecer los ángulos correctos. Pero aquí ocurrió algo más. ¿Qué pasó aquí? Cuando tú intentas darle un ángulo recto y al mismo tiempo un ángulo horizontal y vertical, pues todo en el centro se enreda. Básicamente, ¿qué está pasando? Si ustedes, por ejemplo, tienen un cuadrado, vamos a suponer que tenemos un cuadrado, ahí lo tenemos, y este cuadrado tiene un ángulo, por así decirlo, de 90, ¿no? Que es el ángulo recto. Y si ustedes quieren darle ángulos de puntada, ¿será posible de que yo le dé un ángulo 90 y también un ángulo 0? No tiene sentido, ¿verdad? No podemos darle dos ángulos distintos a una misma figura, ya que el hilo solo tiene que tener un sentido. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la T? Nosotros estamos intentando darle sentidos diferentes. Queremos darle un ángulo recto para la parte de abajo y un ángulo, ¿verdad? Un ángulo 90 para el lado de arriba. Entonces, no podemos hacer eso. No podemos hacer de que una misma figura tenga dos ángulos totalmente distintos, pues la máquina no sabría hacia qué dirección dirigirse. Entonces, ¿cuál sería la solución para una figura como la T? Pues muy sencillo. Para trabajar la T, nosotros tenemos que trabajar la T en dos partes. Una parte, que sería la parte de abajo, permitiría que yo en el ángulo pueda establecerle en un lado más corto, como es el ángulo 0. Y eso también permitiría que yo logre colocar la figura que está acá arriba en un ángulo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ya que ahora son dos objetos, puedo establecer un ángulo independiente para cada uno de ellos. Entonces, así es como se hace una T correctamente y no así. ¿Por qué? Nuevamente porque una misma figura no puede tener ángulos distintos o no puede cruzarse entre sí. Muy bien, espero que esto se haya entendido. Vamos a convertirlo en una imagen de figura vectorial para que se entienda. Cuando nosotros vamos a trabajar un diseño de bordado, las imágenes nos van a venir planas. ¿Quién va a determinar cuántas partes nosotros podemos ver en una figura? Pues nosotros mismos. Ahora, ya que hemos aprendido cómo funciona la T, debemos aprender también cuál va atrás y cuál va adelante. La T, ¿cuántos objetos son? No es uno, sino son dos. Muy bien, si ustedes logran ver dos objetos aquí, perfecto, vamos avanzando bien. Ahora, ya que son dos, lógicamente existe una posición de objeto, o sea, hace que uno tenemos que dibujar primero y otro después. ¿Cuál de los dos iría primero en este caso? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? A ver,
Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la T ya terminada, podemos observar que la parte de abajo se ve bastante bien porque la parte de arriba lo tapa. Pero si hubiésemos comenzado al revés, ¿cómo se vería? Lógicamente, la parte de abajo está pisando a esta pequeña barra, entonces podríamos decir que no queda tan bonito, ¿verdad? Lo ideal sería que esté debajo. Muy bien. Aprender a observar una imagen plana y determinar cuál va arriba y cuál va abajo es también parte esencial. En la T es el ejemplo más simple, pero vamos a ir explorando más ejemplos. Adelante, vamos a borrar. Muy bien, ahora que ya les he enseñado cómo funciona esto, podríamos decir de que cada una de las partes que he trabajado aquí está totalmente mal. ¿Por qué? Porque ahora hemos aprendido que no es una figura plana, sino de que hay muchas partes. Para determinar las partes, nosotros podemos identificar rápidamente cada una de las puntas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuántas partes hay aquí, solamente identifiquen las puntas. Aquí, por ejemplo, tenemos una punta, aquí tenemos otra punta, aquí tenemos otra punta y aquí tenemos una punta más. ¿Eso qué quiere decir? Que son 4 objetos diferentes. Muy bien, si son 4 objetos diferentes, ¿cómo deberíamos dibujarlo? Pues cada objeto tiene que ser dibujado de la siguiente manera. Ignoramos absolutamente toda la figura y dibujamos tan solo una de ellas. Porque de esta manera podemos no solamente trabajar este objeto de manera independiente, sino que también establecerle los ángulos y que de esa manera quede mucho mejor. ¿De acuerdo? Ese es el principio de la noción de dibujo. Entender que en una figura plana existen muchos más objetos. ¿Y cómo los identificamos? Gracias a las puntas. Muy bien, seguimos dibujando y seguimos estableciendo sus ángulos para que vaya quedando mejor. Esto es algo que no lograríamos fácilmente si trabajáramos toda la figura como un solo objeto. Hemos visto que no podemos colocar ángulos distintos, ¿verdad? En una figura que es uno solo. En cambio aquí podemos hacer de que esta hoja vaya así, esta vaya acá, esta vaya recto y esto lógicamente va a ir inclinado en su lado más corto. Perfecto, entonces si se está entendiendo hasta aquí, vamos a hacer unas pequeñas pruebas más para poder entenderlo. Muy bien, vamos a darle los ángulos también aquí y ya está. Vean, así es como se vería una figura que está dibujada en partes. Perfecto. Ahora vamos a borrar esto de aquí. Ya tenemos todo, casi todo listo para empezar a hacer nuestra figura. Pero antes de esto vamos a fijarnos en unas imágenes más complejas como son estas de aquí. Son imágenes que van a determinar muchas cosas de las que ya les he enseñado. Por ejemplo, tenemos aquí unas hojitas, ¿no? Unas plantas, unas flores. Y aquí, por ejemplo, tenemos que analizar qué puntadas van a ser tatami, qué otras puntadas van a ser plumetis y qué otras puntadas van a ser, por ejemplo, con el ángulo inclinado, ¿no? Y todo lo demás. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo esta flor amarilla de aquí. Para empezar en noción de dibujo, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Pues observar. Observar qué objetos van atrás y qué objetos van adelante. Si nosotros observamos esta flor amarilla, ¿podrían decirme cuántos colores tenemos aquí? Solamente en la flor amarilla tenemos amarillo, marrón y verde. ¿Y cuál de los tres colores va primero? ¿El marrón va primero? ¿O el amarillo quizás? ¿O va el verde? Podríamos decir que el verde va primero, ¿por qué? Porque por encima del verde está pasando el color marrón y encima del marrón está pasando el amarillo. Esto que acabamos de hacer es lo que determina el orden de nuestro trabajo. Muy bien, ahora que ya sabemos cuál es primero, lógicamente el verde, podemos decir cuántos objetos verdes hay. ¿Es uno solo o son dos? Cada punta me indica de que son dos objetos. Si nosotros trabajáramos, por ejemplo, todo este verde de esta manera, como si fuese uno solo, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros trabajemos una figura así, pues lo primero que va a pasar es que si yo quiero darle un ángulo muy bonito a esta hoja de aquí, el otro no lo va a tener. Si nosotros hacemos esto, el otro lado no lo va a tener. Entonces hemos aprendido que podemos darle a cada objeto de manera independiente su ángulo, por lo tanto debemos trabajarlo uno por uno. Para mí, este es uno solo y este solo contiene con reformar su propio ángulo. De esta manera. Y ahora podemos trabajar el otro lado de igual manera solo y también va a tener su propio ángulo. De esta manera es como separamos dos objetos y le damos más textura. Este es el principio de noción de dibujo. Luego tenemos lo que es el tallito, que podemos trabajarlo de igual manera como si fuese un objeto normal de línea recta.
Le damos 1, 2. Lógicamente el ángulo tiene que ir en el lado más corto, ¿verdad? Le damos el ángulo en el lado más corto y lo pintamos de un color marrón también. Perfecto. Y finalmente el amarillo, que vendría a ser un relleno un poco más grande, por lo tanto tiene que ser tatami, color amarillo y relleno complejo. Jamás se olviden de eso. Ya hemos terminado nuestra primera figura sencilla, respetando el orden de la posición de los objetos, así como también la puntada según el tamaño, ¿no? Y todo lo demás. ¿Qué tal? ¿Estuvo difícil? Yo espero que no. Los espero en el próximo nivel de noción de dibujo. A practicar.